Vamos entonces con la pregunta número 5. Los profesores de español de séptimo grado ven en las celebraciones del 20 de julio una excelente oportunidad para realizar un proyecto interdisciplinario, pero mire que es desde el área de lenguaje, ¿sí? Estamos ubicados en español de séptimo grado, pero quieren hacer un proyecto interdisciplinario. Cuando hablamos de proyectos interdisciplinarios, hablamos de esos proyectos que se vinculan con otra, o que vinculan, perdón, no que se vinculan, sino que vinculan otras áreas. Entonces puedo vincular matemáticas, puedo vincular ética, puedo vincular artística, religión, depende de cuál sería mi propósito. Profe, y cuando hablamos de transversales. Ya hacemos la claridad en ese, David. Dame un segundo. ¿Sí? Bueno, para el presente bimestre deben trabajar el siguiente estándar de competencias en lenguaje. El estudiante producirá una primera versión de un texto narrativo teniendo en cuenta personajes, espacios, tiempos, vínculos, entre otros. ¿Listo? Este está dentro del estándar del factor de producción textual. Recordemos, voy a hacer acá otra, los que están tomando apuntes, que las áreas en los estándares tienen su propio esquema, su propio diseño. Lenguaje, en el caso del lenguaje, tenemos que está el estándar y los factores. ¿Listo? Matemáticas trabaja con pensamientos, pensamiento numérico, pensamiento espacial, pensamiento geométrico. Lenguaje trabaja con, ciencias naturales y ciencias sociales trabaja con entornos. Ciencias naturales trabaja con entorno vivo, entorno físico y tecnología, algo así, tecnología y sociedad. Y el sociales trabaja con historia, con cultura y con ciudadanía, si no estoy mal, o con convivencia, algo así. Eso sí. Pero entonces es que a veces queremos como ponerle el mismo vestido, y yo me relaciono así para que pronto me hagan entender, el mismo vestido que yo utilizo talla M a todas las personas o a todas las áreas, y no va a ser posible, porque cada área tiene su cuerpo, tiene su esquema, tiene su estructura. Entonces, para que lo vayamos comprendiendo. Entonces, este eje corresponde al eje de producción escrita, porque está la producción oral. ¿Y cómo sé que me están hablando de producción escrita? Porque me dice que el estudiante producirá una primera versión de un texto narrativo. ¿Listo? Ya me dio la base. Dice, a su vez, en la clase de arte, uno de los objetivos del trimestre es motivar el interés de los estudiantes por conocer, ser crítico, cuidar, simbolizar la diversidad de su patrimonio cultural a través del arte. En la mitad del diseño del proyecto, los profesores tienen una serie de discusión, cosa rara, lo que conlleva a considerar los objetivos interdisciplinares. Con el fin de solucionar la problemática anterior, la estrategia más conveniente es, aquí la discusión es que no encontraron cómo se pueden articular estas dos áreas de estos dos propósitos de artística y de lenguaje. Entonces, acá puede haber una solución fácil que casi todo el mundo recurre y es, como no encontramos la relación, entonces artística por su lado y lenguaje por su lado y no tenemos un proyecto interdisciplinar. Si yo no sé formular un proyecto interdisciplinar, ¿cuál sería la solución o la estrategia más conveniente? Les pregunto. Acá vamos a hacerle así mucho de pregunta hoy. Bueno, por aquí nos dicen que cambiar los objetivos del trabajo, que sería la opción D. Por allí otros profes dicen que convocar profesores con experiencia en el tema, que sería la opción B. B, D, está entre esa, B, D, B, D. Por ahí un profe dice que la A, B, D, B, 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 D. Está como 50-50, profe, entre la B y la D. Ya revisamos. Aquí una profe dice D o B, no supe cuál de las dos sería. Ok. B, D, B, A, Listo, D. vamos a mirar acá. Si yo no sé formular un proyecto, pero yo lo quiero hacer, lo más conveniente es llamar a alguien que tenga la experiencia para hacerlo, ¿sí? No puedo seguir trabajando en el proyecto de forma independiente porque ya sé que el propósito del proyecto interdisciplinar no se cumple. ¿Listo? Lo quito y no me sirve. Ahora, si yo suspendo el trabajo y pido la coordinación que revalúe la necesidad interdisciplinar, vuelvo a lo mismo. Ya no trabajaríamos proyectos interdisciplinares y cada quien por su cuenta. Si yo cambio los objetivos del trabajo, ojo, cambiar los objetivos del trabajo a objetivos más profundos. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de exigencia va a ser mayor.
pero yo estoy enredada porque no sé cómo elaborar el proyecto o cómo formularlo. Entonces lo que hago es buscar ayuda. Cuando yo busco ayuda, aquí es donde yo puedo recurrir a mi jefe de área. Y ahorita les voy a hacer. O puedo recurrir a esas semanas institucionales cuando nos preguntan, profes, ¿en qué necesidad creen ustedes que pueden ser formados? Para eso son las semanas institucionales. Entonces, a nosotros nos preguntan y como institución nosotros ponemos, bueno, nos gustaría que nos ayudaran en didáctica de las matemáticas, queremos saber cómo se formulan proyectos de aula, queremos saber cómo se hace una formulación de un proyecto interdisciplinar. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Entonces, buscamos la experiencia de alguien que ya haya trabajado con proyectos interdisciplinares. David ahorita hacía una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un proyecto interdisciplinar y qué diferencia hay dentro de un proyecto transversal? Los proyectos transversales ya están dados, son de ley. Entonces tenemos el proyecto de sexualidad, el proyecto de ciudadanía, que son el proyecto cuando se escoge el personero. Tenemos el proyecto de pronto me recordarán acá ustedes que trabajan más esos proyectos. Los de recreación, deporte, uso del, ¿cómo es? Uso Ocio, el del ocio. ocio, recreación, deportes, ese. El proyecto de sexualidad. Esos proyectos transversales, como su palabra lo indica, atraviesan todos los grados, porque se convierten en proyectos institucionales. ¿Listo? Todas las actividades van desde grado preescolar hasta 11. Y el área que está encargada de diseñar el proyecto, no el área, perdón, el equipo que está encargado de diseñar el proyecto pone sus fechas ya establecidas y los hacen. Los proyectos interdisciplinares no necesariamente tienen que trabajarse en todo el colegio. Yo puedo, como maestra de tercero, si yo estoy sola en mi aula de clase, o bueno, acompañada también, yo puedo diseñar un proyecto. Por ejemplo, hay un país que se llama un libro, perdón, que se llama El País Más Maravilloso del Mundo. Y yo puedo decir, bueno, este es un proyecto de plan lector y tomo ese proyecto de plan lector. Pero yo veo que cuando acá me hablan del cóndor de los Andes, entonces voy a meter en ciencias naturales todas las características de la región andina y luego me dicen que hay otro país donde es con playa, brisa y mar. Mire, entonces acá puedo trabajar la región Caribe, pero también puedo trabajar ciertas. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad no de ver las áreas segmentadas, sino de poderlo trabajar a través de un proyecto interdisciplinar, ahí es donde yo aprovecho. Yo no sé de pronto si ustedes conocen Barranca. Barranca es una ciudad petrolera, pero también es una ciudad de pescado. Estamos a la ribera del río Magdalena. Entonces, yo puedo hacer un proyecto interdisciplinar en el grado primero, por ejemplo, y tomo como excusa el pescado. Entonces, desde sociales voy a ver las profesiones y oficios del pescador, del arenero, el boquetero, el que arrolla el pescado, el que sí, arregla el pescado, las cocineras, los restaurantes. Voy a ver desde medios de transporte, la canoa, y empiezo a mirar a cómo a diseñar mi proyecto. En lenguaje voy a adquirir, voy a empezar el proceso de adquisición de la formalidad del alfabeto, pero a través de todas esas palabras que componen toda esta cultura del pescador. ¿Dónde está ubicado Barranca? En religión, por ejemplo, entonces me inclino por qué actividades, qué valores, o sea, empiezo yo en Barranca por lo menos cuál es qué deporte practica. Acá se juega softball, mucho softball, entonces podemos inclinarnos desde deportes, desde educación física, a hablar un poquito del softball y no únicamente del fútbol. Ya a propósito que ayer perdimos, ¿no? Pero bueno, entonces de eso se tratan los proyectos interdisciplinares, ¿listo? Y usted debe, si es con otro compañero, usted debe tener acuerdos con ese compañero de cómo se puede trabajar. En matemáticas, por lo menos puedo trabajar el conteo, obviamente, estoy ubicada en el grado primero, pero entonces ya no voy a utilizar dibujos de manzanas, sino que voy a utilizar dibujitos de pescados porque todo mi proyecto interdisciplinar gira en torno a la actividad o a la cultura del pescador. Bueno, yo creo Perfecto, que, profe. no sé si me hice entender. Sí, señora. Listo. Entonces, la respuesta correcta de las 5, La B. a ver, ¿Listo? Pregunta número 6 dice, favorecer la formación de los estudiantes es una de las responsabilidades de todo profesor y para ello debe llevar a cabo una serie de acciones en las cuales se tenga en cuenta el carácter educable de los estudiantes. Estamos hablando de formación y formación no es únicamente en conocimiento, ¿listo? Un profesor desea implementar en su clase una serie de actividades que contribuyan a la formación de sus estudiantes. Una característica sustancial de esas actividades, ¿cuál sería? a ver, profes, voten ya.
Ya ustedes marcaron, así que es facilito ahí. Ustedes ya lo tienen ahí en su simulacro. CCC, AAA, CCC, DCD, ACD, CD, DD, CCC, Listo. A. Tendencia a la C, ¿cierto? Sí, como la C y la D, más o menos. Bueno, Un entonces poquito más. vamos a mirar esas dos respuestas. Bueno, actividades dinámicas con el fin de motivar a los estudiantes a que concedan relevancia al aprendizaje de los contenidos. Recuerda que el contenido hace parte solamente, es una pequeña parte de la formación. Actividades cortas para mantener el interés de los estudiantes sobre un tema de estudio, vuelve y recae no a la formación, sino al contenido. La respuesta dice próximas al contexto cultural y social de los estudiantes para integrarlas al ámbito escolar. Y la D dice coherentes con los objetivos procedimentales del área de estudio para articularlas con los estándares de competencias ciudadanas. ¿Cuáles son los objetivos procedimentales? Una pregunta, alguien que me responda por ahí en el... A ver, profes, ¿quién sabe qué son o cuáles son los objetivos procedimentales? Y aquí entonces vamos a hacer un ejercicio de recordar cómo se formula un indicador de desempeño. La profe Angélica dice el hacer. Ajá, solamente se enfoca en el hacer. ¿Y ustedes recuerdan cuáles son los tres componentes que lleva un objetivo o un indicador de desempeño? Vamos a un ejercicio de recorderis. A ver. Lo que apunta a procesos. Son tres palabras ¿Qué, claves. qué, cómo y para qué? Mm, A ver. Ser, hacer, saber. exactamente. ¿Qué, Ser, cómo, hacer cuándo? saber qué es lo que nosotros tenemos como relación, como lo actitudinal, ¿cierto? Lo procedimental y lo cognitivo. Esos tres componentes deben estar impresos contenidos, digámoslo así, en un objetivo de aprendizaje. Entonces, si hablamos solamente del objetivo procedimental, estamos dejando por fuera los otros dos componentes. Y aquí estamos hablando de la formación, ¿listo? De cuando estamos hablando de formación, nos inclinamos entonces a la respuesta C, próximas al contexto cultural y social de los estudiantes para integrarlas en el ámbito escolar. Porque cuando yo hago o desarrollo actividades de ese tipo, próximas al contexto, ya me estoy ubicando en el ser de los estudiantes, ¿sí? En el conocer de los estudiantes también, porque deben conocer su contexto. Yo les hablaba ahorita de Barranca, pero quienes no han visitado Barranca de pronto me dicen, no, profe, no sé de qué nos habla. O si yo les digo el Parque Nacional del Chiviriquete, pues uno queda como también loco porque nunca ha ido allá. Pero la idea es podernos contextualizar, porque estamos hablando de formación, ¿listo? Objetivos procedimentales solamente nos da ese paso a paso de lo que el estudiante va a hacer y nos deja por fuera los otros dos que deben estar contemplados en la formación de los estudiantes.